Los muertos se acumulaban en la nieve. Los disparos volaban por el aire mientras los tanques intercambiaban fuego constante. La enorme cantidad de cadáveres dificultaba el avance de los soldados, mientras el hedor a cuerpos pudriéndose hacía imposible continuar luchando. De todas formas, los soviéticos mantuvieron su ofensiva. Si eran derrotados, Moscú, su gloriosa capital, caería en manos de los nazis. Así fueron las batallas de Rjev. Durante más de un año, los hombres del Ejército Rojo arremetieron contra las defensas germanas, buscando expulsarlos de sus posiciones, pero lo único que consiguieron fue teñir de rojo los suelos nevados de la ciudad. Fueron tantos los muertos soviéticos que este lugar pasó a conocerse con el macabro nombre de la Picadora de Carne. Por eso hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo sobre los enfrentamientos que se dieron en Rjev, uno de los más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Para septiembre de 1941, apenas 3 meses después del comienzo de la Operación Barbarroja, las fuerzas nazis estaban cerca de cumplir su misión. Kiev había caído y Leningrado se encontraba completamente asediada y aislada de las fuerzas soviéticas. Adolf Hitler, buscando eliminar rápidamente a su enemigo, le dio a sus hombres vía libre para desatar las mayores crueldades inimaginables, tanto contra los soldados del Ejército Rojo como contra la población civil. Las fuerzas de Joseph Stalin, sorprendidas por la magnitud de la ofensiva, no tuvieron ninguna chance de frenar los ataques iniciales. Los ejércitos rusos fueron destruidos sin piedad. Miles de soldados murieron en un corto plazo de tiempo, pero esta pesadilla no había hecho más que empezar. Si bien el ejército soviético superaba ampliamente en número a los invasores, no podía enfrentarse a su doctrina de guerra relámpago. La infantería alemana, apoyada por sus vehículos acorazados y por sus aeronaves, destruían las posiciones rusas sin apenas disminuir la velocidad de su avance. Las bajas de los defensores aumentaban a un ritmo desenfrenado. La única estrategia de sus generales parecía ser enviar aún más hombres al frente, pero esto estaba lejos de mostrar resultados favorables. Lo que conseguían a cambio era la muerte de decenas de miles de personas. Moscú era el único de los objetivos principales de Hitler que aún quedaba en pie. El 2 de octubre de 1941, el Führer ordenó el comienzo de una ofensiva que él suponía le daría acceso de una vez a su ansiado trofeo. La batalla comenzó de forma favorable a los alemanes, que consiguieron capturar a aproximadamente 600.000 soviéticos y matar a 100.000. Varias ciudades importantes también fueron conquistadas, entre las que se encontraban Novgorod, Kursk y Rjev. Sin embargo, fue en este momento donde comenzaron las temibles lluvias otoñales rusas que convirtieron el terreno en un lodazal. Los tanques no podían avanzar y muchos quedaron atascados en el barro. Los generales alemanes recomendaron a Hitler frenar la ofensiva y esperar que el clima mejore, pero el Führer se negó rotundamente, no con Moscú tan cerca. Convencido de que los soviéticos estaban a punto de quebrarse, ordenó continuar.
El 2 de diciembre de 1941, cuando los ejércitos nazis retomaron sus ataques, encontraron mucho más difícil avanzar por los bosques moscovitas. No solo las lluvias les jugaron en contra, sino que los soldados soviéticos, al defender el corazón de su país, demostraron una férrea voluntad, luchando hasta el amargo final. Cada metro ganado por los alemanes era pagado con la sangre de sus hombres. Aprovechando esta situación, el Ejército Rojo comenzó un ataque propio que recibió el nombre de Ofensiva de Invierno. Ahora, sin ropa adecuada para las bajas temperaturas rusas y desanimados por el fracaso de su plan, los alemanes fueron los que empezaron a caer como moscas. Para enero de 1942, los soviéticos habían conseguido expulsar a sus enemigos de las inmediaciones de Moscú. La capital aún no estaba completamente a salvo, pero ya no corría peligro inminente. Stalin, sin embargo, no estaba satisfecho con estos resultados. Solo eliminando completamente la presencia alemana en esta zona podría relajarse. Los nazis se habían retirado hasta la ciudad de Ruzhev, la cual se fortificó fuertemente a la espera de nuevas ofensivas rojas. Hitler había prohibido que sus tropas retrocedieran siquiera 1 kilómetro más. Cualquier soldado que lo hiciera corría peligro de ser ejecutado por desertor. La posición debía ser defendida hasta la última gota de sangre. El 8 de enero de 1942, los generales soviéticos dieron la orden de avanzar hacia Ruzhev. Cientos de miles de hombres se abalanzaron salvajemente contra las líneas alemanas. Al igual que lo hizo Hitler en los meses anteriores, Stalin también pensó que su enemigo estaba cerca de su punto de quiebre, por lo que mandó a atacar sin reservas. 3 ejércitos enteros avanzaron contra el flanco derecho de los nazis, buscando penetrar en sus fuerzas, rodearlos y destruirlos. Pero habían subestimado gravemente a su rival. Los germanos, aún sufriendo el invierno y la falta de suministros, fueron capaces de organizar una sólida defensa. Barreras de alambre de púas cortaban todos los caminos y nidos de ametralladoras cubrían cualquier punto de avanzada. Luego de que los hombres del Ejército Rojo comenzaron su ataque, Ruzhev se convirtió en un baño de sangre. La cantidad de soviéticos muertos era tan grande que bloqueaban el camino de los sobrevivientes. En estos denominados Valles de la Muerte, los atacantes se vieron obligados a arrastrarse cuerpo a tierra, pasando por encima de los cadáveres putrefactos de sus camaradas. Mientras los días transcurrían sin que los comunistas pudieran progresar en su ofensiva, el olor a pudredumbre se volvió insoportable. Ni siquiera el frío extremo podía evitar que el hedor llegara a los combatientes. Debido a las pésimas condiciones, las enfermedades contagiosas se volvieron muy comunes, debilitando aún más a los soldados del Ejército Rojo. Hitler, mientras tanto, ordenó que divisiones de otros frentes de batalla fueran trasladadas hacia Ruzhev para continuar la lucha. Poco a poco la superioridad numérica se puso a favor del lado germano, al tiempo que la cantidad de soviéticos heridos, mutilados o muertos no hacía más que aumentar. La falta de medicinas en el campo de batalla provocó que aún las lesiones más leves pudieran ser mortales.
Debido a la escasez de recursos, los enfermos o heridos que podían continuar luchando eran expulsados de los hospitales de campaña y enviados una vez más al frente. Las órdenes de Stalin seguían siendo las mismas. Eliminar la amenaza contra Moscú era la única prioridad. Para fines de enero, los soviéticos utilizaron un ejército entero para realizar un ataque contra las posiciones alemanas al oeste de Ruzhev. Pero las contraofensivas nazis consiguieron cortar la línea de suministros rusa y fueron capaces de rodear completamente a su enemigo. Los combates en esa zona duraron meses y fueron de una brutalidad absoluta. Cada día que pasaba, el número de defensores disminuía sin que se pudieran hacer llegar refuerzos, munición o comida. Debido al impresionante número de muertos, los soviéticos bautizaron a Ruzhev como la picadora de carne. El 2 de julio de 1942, los alemanes iniciaron la Operación Seydlitz, con el objetivo de eliminar permanentemente al ejército soviético cercado. El terreno pantanoso dificultó la utilización de tanques en ambos bandos, pero la artillería germana superaba en número a la de sus enemigos y consiguió destruir una gran cantidad de acorazados. Los rusos intentaron realizar contraofensivas, pero su estado de debilitación era demasiado, y estos ataques lo único que consiguieron fue aumentar sus muertos. Para el 21 de julio, los soviéticos habían sido casi completamente eliminados. Sufrieron 60.000 bajas, la mayoría de ellos asesinados por las balas nazis. Los alemanes, por su parte, perdieron menos de 4.000 hombres. Su victoria parecía garantizada. Pero a pesar del exorbitante número de cadáveres rusos que yacían sobre las calles y los campos de Ruzhev, la ofensiva roja debía continuar. Para mediados de 1942, el foco de la campaña alemana había virado al sur y hacia la conquista de Stalingrado. Muchas divisiones fueron enviadas a este frente que se había vuelto de vital importancia para Hitler. Fue entonces que el líder soviético decidió intentar una vez más eliminar a los ejércitos alemanes que amenazaban Moscú. El 31 de julio se dio inicio a esta nueva ofensiva. En esta ocasión, los tanques jugaron un rol clave en el desarrollo de los combates. Aproximadamente 1.500 acorazados, contando los de ambos bandos, tomaron parte en esta segunda batalla de Ruzhev. Rápidamente los tanques intercambiaron el fuego de sus cañones, llenando el aire de humo y los campos de los escombros ardientes de los vehículos destruidos. Las tripulaciones que no conseguían escapar de estas jaulas de acero eran calcinadas vivas. Los combates fueron extremadamente brutales. Si bien su estrategia inicial hasta el momento no le había dado resultados positivos, Stalin no la modificó en lo absoluto. Envió a todos sus hombres al frente sin ningún tipo de resguardo. Tal como había pasado en las ofensivas anteriores, los soviéticos cayeron como moscas frente a la sólida defensa germana, sin que se lograran importantes ganancias de territorio. A comienzos de octubre, cuando la acometida soviética se había quedado sin fuerzas, las bajas del Ejército Rojo casi llegaron a 300.000. Habían sido completamente diezmados. Los alemanes también sufrieron en gran medida la ofensiva de su enemigo.
Los soviéticos no solo se encontraban más cerca de Ruzhev que antes, sino que 70.000 nazis habían perecido en el ataque. Todo lo que los germanos habían conseguido fue únicamente mantener el status quo, y era solo cuestión de tiempo antes de que los rusos intentaran nuevamente reconquistar su ciudad. Esta ocasión llegaría el 25 de noviembre de 1942. Aprovechando que el grueso de las fuerzas alemanas seguía compenetrada en la conquista de Stalingrado, Stalin dio inicio a la Operación Marte. Una vez más, el Ejército Rojo se lanzó brutalmente contra las defensas nazis. Los soviéticos consiguieron algunas victorias iniciales, adentrándose en las posiciones enemigas. Pero los alemanes se organizaron rápidamente y una vez más los muertos comenzaron a acumularse en el lado soviético. La picadora de carne de Ruzhev seguía en total funcionamiento. El mal clima, lleno de una densa niebla, provocó que la Fuerza Aérea Roja y las piezas de artillería no pudieran darle apoyo a su infantería. Las ametralladoras germanas barrieron hombres de a montones, mientras que las armas antitanque y la artillería destruyeron a la mayoría de los acorazados soviéticos. Si bien los soldados de Stalin consiguieron ciertas ganancias territoriales, eran mucho menores de las esperadas. Para el 20 de diciembre de 1942, 500.000 de rusos habían resultado heridos o muertos, y la ofensiva debió ser cancelada. Solo días después, los kilómetros que habían ganado fueron reconquistados una vez más por los nazis. Ruzhev seguía firmemente en sus manos. Pero no era esta la situación en otros puntos del frente. En Stalingrado, lo que algunos generales germanos pensaron que sería una rápida campaña, se había convertido en la batalla más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, sino que en febrero de 1943, cuando el ejército nazi allí fue finalmente derrotado, comenzó a invertirse la relación de poder en todo el teatro de operaciones este. Los soldados de Hitler, impactados por la aplastante aniquilación de sus fuerzas, se batieron en retirada. Los soviéticos no desaprovecharon ese momento. Juntando todos sus recursos, incluidos los millones de hombres en las reservas, pasaron al ataque. Para marzo de 1943, el frente alemán había retrocedido cientos de kilómetros desde sus posiciones ganadas hasta llegar a la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo. En Ruzhev, las fuerzas germanas seguían firmemente establecidas, intercambiando solo disparos esporádicos con el enemigo. Sin embargo, las noticias de la derrota de sus camaradas en Stalingrado y su posterior huida llegaron a sus oídos. Ahora sabían que corrían el peligro de quedar atrás si no comenzaban su propia retirada. A regañadientes y con la certeza de que serían eliminadas por los inspirados soviéticos de lo contrario, Hitler ordenó abandonar la ciudad cuya defensa tantos muertos había ocasionado. Cuando el Ejército Rojo lanzó su nuevo y último ataque contra las fuerzas invasoras, apenas encontraron resistencia, la cual fue eliminada rápidamente. Luego de más de un año de sangrientas y brutales batallas, Ruzhev estaba en manos soviéticas una vez más. Los combates librados allí son frecuentemente olvidados cuando se discute la Segunda Guerra Mundial, opacados por otros enfrentamientos más espectaculares. Sin embargo, esta pequeña ciudad se convirtió en la tumba de más de 1 millón de soviéticos. Las bajas alemanas son solo levemente menores. De los 20.000 ciudadanos que se encontraban en el lugar cuando los nazis llegaron,
Solo 362 permanecieron en Rjev cuando estos huyeron. La ciudad quedó reducida a escombros, con casi la totalidad de sus edificios colapsados. Su reconstrucción llevó décadas. La enorme cantidad de muerte y destrucción, de vidas perdidas y afectadas por estos combates, deben ser recordadas. Con esta intención se realizó la película cuyas escenas fueron mostradas a lo largo del video. El film lleva el simple nombre de Rjev, dirigida por Igor Kopilov y estrenada en 2019, la cual busca mostrar lo brutal que fueron los enfrentamientos librados en esta pequeña ciudad. En la segunda mitad del año 1941, las tropas de la Alemania nazi comenzaron a rodear la ciudad soviética de Leningrado con el fin de capturarla. Este era uno de los más fervientes deseos de Adolf Hitler. Para el Führer, aniquilar dicha urbe significaba asestarle un duro golpe al bolchevismo, aún más que la propia Stalingrado. La razón de esto era que al arrasar con esta ciudad, se irían con ella la cuna de la Revolución de Octubre y un enorme símbolo de la Unión Soviética, todo al mismo tiempo. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado se alzó como un faro para el Ejército Rojo. Tanto fue así que entre sus líneas se decía: si Leningrado resiste, nosotros también persistiremos. Por ende, que sucumbiese ante los nazis hubiera sido el equivalente al inicio de una estrepitosa derrota. Sin embargo, para el 8 de septiembre de 1941, el panorama no era para nada alentador. La ciudad estaba completamente cercada y las únicas dos vías de comunicación con el exterior eran por aire o por el lago Ládoga. Claramente la situación se estaba haciendo cada vez más insostenible y el Ejército Rojo debía hacer algo. Fue de esa urgente necesidad que nació la llamada Operación Chispa. Pero ¿en qué consistió este operativo? ¿Y cómo consiguió llevar al Ejército Rojo a romper con el aparentemente inexpugnable cerco nazi y de esa manera cambiar la balanza de la guerra? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar todos los detalles de la histórica Operación Chispa. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. A finales de 1941, la situación en Leningrado era atroz. Más de 2.5 millones de habitantes, de los cuales 400.000 eran niños, estaban atrapados por el asedio alemán. No pasó mucho tiempo hasta que los alimentos empezaron a escasear y mientras el Ejército Rojo hacía lo que podía en tales circunstancias, la población civil combatía al otro gran enemigo, el hambre. Nos bombardean desde aviones, nos disparan, aunque esto no es lo peor porque nos hemos acostumbrado tanto que no nos sorprende, escribió Lena Mujina, en aquel momento con 17 años de edad. Pero la situación alimentaria empeora día a día y es horrible. Nos falta pan. De hecho, debido a la desesperación, en la primavera de 1942 empezaron a circular unos folletos con recetas para cocinar plantas. Por ejemplo, ensaladas de dientes de león, sopas de ortiga y croquetas de trébol. Fueron varios los intentos que hicieron los soviéticos para romper el sitio de la ciudad y así poder reabastecer a una población que estaba al borde del desastre. Sin embargo, todos terminaron en sendos fracasos. Hasta que en diciembre de 1942, el alto mando aprobó la Operación Chispa, un esfuerzo combinado de los frentes Voliov y Leningrado, que debían derrotar al enemigo en el área de Lipka, Gaitolovo, Dubrovka y Schliessburg, para así penetrar el bloqueo nazi. De inmediato el Ejército Rojo puso manos a la obra. Se construyó un campo de entrenamiento, en el que se hicieron réplicas de fortificaciones enemigas en madera, nieve, hielo y tierra, similares a las que utilizaban los alemanes en aquella geografía, para que los soldados supieran cómo burlarlas. Además se dispusieron varios polígonos de tiro para que pudieran mejorar la puntería. Mientras tanto, la preparación de la ofensiva significó también la llegada por la vía aérea de reabastecimiento de artillería y munición, así como más de 800 aviones listos para entrar en combate. Sin dudas, era una apuesta a todo o nada.
En lo que refiere al curioso nombre del operativo, la leyenda se lo atribuye al propio Joseph Stalin. El máximo líder de la Unión Soviética se habría esperanzado con que el quinto intento, después de tantos fracasos seguidos, fuera la chispa que prendiese el fuego y así poder conseguir aunar los dos frentes del Ejército Rojo y romper el cerco nazi. Lo que sí es probadamente cierto es que al inicio de la operación, las fuerzas soviéticas disponían de alrededor de 303.000 efectivos, unas 4.900 unidades de artillería y morteros, más de 600 tanques y 809 aviones. Al mando de los dos frentes estaban el mariscal Kliment Voroshilov y su par, el legendario Georgy Zhukov. Por su parte, las líneas germanas contaban con 60.000 combatientes, 700 unidades de artillería y morteros, unos 50 tanques y 200 aviones. A las 9:30 de una fría mañana del 12 de enero de 1943, luego de más de 2 años de bloqueo y con poco más de un mes de preparación, comenzó la Operación Chispa. Durante 2 horas el huracán de fuego cayó sobre las posiciones enemigas, escribió en sus memorias el recordado mariscal Zhukov. El estrépito de las artillerías de los frentes de Leningrado y Volyov se unieron en un bramido único y era difícil distinguir quién atacaba y desde dónde. El triunfo, no obstante, estuvo muy lejos de ser instantáneo. Sí que es verdad que el efecto sorpresa le jugó a favor, sobre todo por la inusitada intensidad de la ofensiva luego de los certeros y exhaustivos bombardeos. Un sargento nazi de la 127ª División de Infantería lo describió posteriormente como una pesadilla. Los soldados estaban desbordados por el pánico, señaló. Los rusos apenas se habían acercado cuando los que estaban en las trincheras salieron a recibirlos con las manos en alto. La avanzada del Ejército Rojo fue lenta y metódica, protagonizando cruentos combates contra las eficaces líneas enemigas y a su vez repeliendo los feroces contraataques alemanes. De hecho, vista la intención irrefrenable de las tropas de Stalin, la Wehrmacht había reforzado a sobremanera distintas posiciones que se convirtieron en verdaderos fortines militares. Pero el estratégico esfuerzo soviético, aunque desesperado, pudo más que cualquier resistencia nazi. A las 11 de la noche del 18 de enero, Yuri Levitan, locutor principal de Radio Moscú, leyó por radio un comunicado a la ciudad asediada que decía: «Se ha levantado el sitio a Leningrado». El Ejército Rojo había conseguido abrir un corredor de 10 kilómetros de ancho sobre la orilla del lago Ládoga. Esta extensión de territorio contenía una ansiada línea de ferrocarril que pasó a conocerse como el Camino de la Victoria y como tal permitió restablecer el abastecimiento de la ciudad. Esta vía, sin embargo, continuaría siendo objetivo intermitente de la artillería alemana hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. En la Operación Chispa murieron alrededor de 34.000 soldados soviéticos y 23.000 alemanes. No obstante, pese a los reiterativos intentos de levantar por completo el bloqueo de la ciudad por parte del Ejército Rojo, lo conseguirían recién un año después, el 27 de enero de 1944. Para terminar, podemos hacernos eco de las palabras del historiador ruso Vadim Trulyachov. El levantamiento del sitio de Leningrado es uno de los principales acontecimientos que anunciaron un cambio drástico en el curso de la guerra, ya que hizo que los soldados soviéticos creyeran en la victoria definitiva sobre el fascismo. Y para ello está claro que la Operación Chispa fue justamente el hecho que originó una gesta que a todas luces, y según todos los pronósticos, parecía imposible. Inmediatamente después de este éxito militar, el mariscal Zhukov planificó la Operación Estrella Polar, una idea mucho más ambiciosa, que tenía como objetivo la destrucción definitiva del grupo de ejércitos norte de la Alemania nazi. Pero eso es otra historia. Año 1945, Breslavia. Cientos de miles de civiles pueden caminar por las calles de esta ciudad con total seguridad, a pesar de que su país sea uno de los escenarios principales de la Segunda Guerra Mundial. Es que más allá de vivir en Alemania, saben que su localidad es un verdadero modelo según los conceptos de la ideología nazi y confían en que Adolf Hitler velará por su integridad. Lo que aún no imaginan es que en el mes de febrero de 1945, la armonía de esta aislada vida cotidiana se verá ferozmente interrumpida y los habitantes de esta tranquila ciudad serán testigos de su destrucción.
Centenares de tanques soviéticos ingresan a Breslavia a pesar de que el Führer había prometido proteger a este distrito como una fortaleza. A esta localidad, que durante 5 años pasó inadvertida, como si no se estuviera desarrollando un conflicto bélico a pocos kilómetros de su ubicación, solo le bastaron algunos meses para ver su suelo bañado en sangre y repleto de escombros, con un saldo de más de 100.000 víctimas entre ambos bandos. Entonces solo resta preguntarnos, ¿cuáles eran los motivos para que Breslavia fuera una de las ciudades favoritas de Hitler? ¿Y cómo fue el brutal asedio llevado adelante por el Ejército Rojo? Acompáñanos a adentrarnos en las arterias de Breslavia, el territorio que pasó de ser la armoniosa ciudad modelo nazi a convertirse en un infierno para sus más de 400.000 habitantes. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Año 1932. La ciudad de Breslavia, ubicada al oeste de Berlín, asombra a propios y ajenos cuando en los comicios electorales un 44% de la población otorga su voto al Partido Nacional Socialista, su tercer mejor resultado en Alemania. Es que hasta ese entonces se la consideraba una sociedad con orientación liberal progresista. En el año 1933, en las siguientes elecciones, no solo se mantuvo la tendencia, sino que más del 51% de sus habitantes demostraba su apoyo a las filas nazis. Es importante destacar que este último porcentaje equivalía a más de 200.000 ciudadanos. Atento al apoyo de la población, Adolf Hitler comenzó a mostrar una gran simpatía por Breslavia, convirtiéndola no solo en una de las ciudades nazi modelo, sino también dándole una protección especial. Fue así como en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial, en el año 1938, ordenó quemar las sinagogas en lo que se conoció popularmente como la Noche de los Cristales Rotos. Mientras tanto, en la prisión de Kleczkowska, cientos de prisioneros políticos fueron decapitados. Durante esa misma época, se llevaron a cabo persecuciones en público de habitantes polacos y más de 10.000 judíos fueron enviados a campos de concentración. Para cuando estalló la guerra y durante los años subsiguientes, Breslavia se mantuvo ajena a lo que sucedía a sus alrededores, fuera del alcance de los ataques aéreos y mucho menos terrestres. Sin embargo, a mitad del año 1944, el hermetismo al que su población se había acostumbrado comenzaría a ver su fin. Los hospitales de la ciudad se abarrotaron tras recibir a aproximadamente 50.000 soldados alemanes heridos. Día tras día esta localidad era testigo del ingreso de decenas de camiones militares. Con el frente oriental abierto y los soviéticos siguiéndole los pasos al nazismo, el ataque era inminente. El 24 de agosto de ese mismo año, Adolf Hitler declararía a Breslavia en Festung, cuya traducción al español sería bastión cerrado o fortaleza. Para esta tarea fue designado el comandante Karl Hanke, quien tenía como objetivo convertir a esta ciudad en un fuerte impenetrable. Fue así como se construyeron 2 anillos defensivos que rodeaban al distrito, reforzado con enormes fortificaciones, y se ordenó el almacenamiento de suministros y la movilización de tropas. De este modo se formaría algo así como un muro oriental en el que un batallón de 80.000 hombres defendería el honor de la ciudad modelo del Führer. De todas maneras, considerando la coyuntura del conflicto en el que tanto soviéticos como aliados ya comenzaban a acorralar a las fuerzas alemanas, las tropas que se pudieron reunir para la protección de Breslavia lejos estaban de ser un escuadrón ideal. Unos miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial, sumados a algunos jóvenes de Hitler, junto a oficiales de policía y regimientos en retirada, tenían la difícil misión de frenar a un poderoso ejército rojo. A su vez, Hanke cayó en la cuenta de que apenas contaba con 2 tanques para encarar la defensa y un escaso y obsoleto armamento utilizado en campañas anteriores. A mediados de febrero de 1945 comenzaría lo que se dio en llamar el asedio de Breslavia, con las rutas que unían a la ciudad con el resto de Alemania ya destrozadas por los soviéticos, lo que impedía una correcta evacuación de la población. Cientos de tanques del Ejército Rojo embistieron la fortaleza y atacaron brutalmente la localidad completa. Los alemanes resistieron con los recursos que tenían a su alcance. Además de las trepidantes luchas callejeras como postal recurrente,
Miles de civiles y mano de obra esclava construían fortificaciones de manera improvisada. Cientos de edificios fueron demolidos para poder utilizar sus ladrillos y así fortalecer la defensa. Incluso se vieron llevados a utilizar libros de la biblioteca universitaria para erigir barricadas. Sin embargo, más allá de las diferencias militares abismales, ambas fuerzas sufrieron grandes bajas. En tan solo 72 horas, la Unión Soviética lamentaría la pérdida de 70 tanques. En los meses siguientes, más de 13.000 civiles alemanes fueron exterminados por los bombardeos soviéticos. Pero el 1 de abril todo comenzaría a empeorar. El Ejército Rojo ejecutó un brutal bombardeo que culminó con una Breslavia completamente en llamas. El cuartel general nazi retrocedía mientras enviaba prácticamente al suicidio a cualquier civil que se cruzase en su camino, con la esperanza de que logre ocasionarle algún mínimo daño al enemigo. El 6 de mayo de 1945, días después de finalizada la batalla de Berlín, que sellaba prácticamente el fin de la guerra, Breslavia firmaba la capitulación con el acuerdo de paz de Rapatskiego. Sin embargo, un día antes, el comandante Karl Hanke se subía a un avión para emprender su fuga y eludir cualquier tipo de condena. Pero la posguerra no fue precisamente próspera para esta localidad. Miles de mujeres alemanas fueron abusadas por los soldados soviéticos, los hospitales estaban destruidos y, para colmo, el avance epidémico era un verdadero riesgo para la vida de quienes habían logrado sobrevivir al asedio. Poco quedó de la hermosa ciudad modelo de Hitler, ya que el 70% fue reducido a meras ruinas, en parte por los bombardeos soviéticos, pero también por los destrozos que causaron los propios alemanes para construir las fortificaciones. De los 30.000 edificios que poseía la ciudad, casi 22.000 habían sido demolidos. Respecto a la cantidad de bajas, hay distintas versiones. Por un lado, se estima que 170.000 civiles alemanes perdieron la vida, al igual que 6.000 soldados de esa misma nacionalidad. Por el lado soviético señalan que fueron damnificadas 7.000 tropas. Otras fuentes indican que 50.000 alemanes resultaron víctimas fatales, contra poco más de 87.000 miembros del Ejército Rojo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que el hecho de que Breslavia haya conservado su hermetismo durante gran parte de la contienda fue la causa de que no estuviera preparada para resistir un ataque enemigo? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.